Saludos para los compañeros técnicos automotrices. Mi nombre es Alejandro González, represento a Sistemas Integrales de Capacitación. En esta ocasión vamos a grabar un video para Injectronic. Un video relacionado a las transmisiones PowerShift que utiliza la marca de Ford. Esa marca va a manejar varias submarcas utilizando ese tipo de transmisiones, por lo que en esta ocasión vamos a abordar ese tema de transmisiones, cómo funcionan, cómo las diagnosticamos, qué herramientas utilizamos y en este caso utilizaremos los equipos de Injectronic. Por lo tanto, vamos a abordar ese tema paso a paso, cómo funciona la transmisión, cuáles son las fallas más recurrentes que vamos a tener para ese tipo de vehículos. Así es que sean ustedes bienvenidos a este tema de la transmisión robotizada. Bien, así es que vamos a iniciar con el tema del sistema del PowerShift, que es lo que nosotros nos toca abordar en esta ocasión. Vamos a trabajar entonces con este tema. Vamos a ver qué vehículos utilizan este tipo de transmisión, como serían la línea de Ford, como es el Ford Fiesta, el Focus, el EcoSport, el Ford Figo, que normalmente son a partir del año 2012 en adelante. Esta transmisión se caracteriza por ser una transmisión estándar, pero con un control electrónico. Así es que podemos verla aquí con un corte esquemático del lado izquierdo, a donde tenemos el módulo de control de la transmisión. El módulo de control de la transmisión está montado sobre la misma transmisión. En la parte inferior del módulo tiene dos motores. Estos motores se encargan de accionar a las horquillas que van a encargarse de aplicar las velocidades que corresponden para cada uno de los trenes de engranes. Las velocidades, por ejemplo, de un tren serían las impares y el otro tren serían las pares, incluyendo la reversa. En la parte superior podemos notar que acá tenemos un motor. Este motor se encarga de accionar a las horquillas. Las horquillas de cambio se encargan, por supuesto, para un tren, así es que hay otro motor más que viene en la parte inferior para el siguiente tren de engranes. También vamos a tener otros elementos como serían sensores de velocidad. Va a haber un sensor de velocidad para cada uno de los trenes de engranes y un sensor más que sería un sensor de velocidad de salida para poder mostrar la velocidad de desplazamiento del vehículo. En esta ocasión vamos a utilizar uno de los equipos de la familia de Injectronic, que sería el CJ4R. El CJ4R tiene algunas funciones especiales para la parte del PowerShift. ¿Qué es lo que nosotros vamos a notar en este caso del equipo? Bueno, pues que tenemos coberturas desde la PKG 75 para las versiones anteriores, arriba de la PKG 100 para las versiones más recientes, cobertura para el PowerShift, cabe mencionar. Dentro de esas funciones, pues tenemos otras más, ¿no? Como sería ingreso a los sistemas de Ford para los resets de las memorias CAM. De las coberturas que tiene el equipo, por ejemplo, podemos observar que aquí ya viene para las líneas de Fiesta, Focus, Figo, Fiestas, por supuesto los modelos más recientes, los sistemas con BTCI del modelo 2013 al 2017. Podemos entrar a la computadora del sistema de motor, la lectura de los códigos de error que puedan existir. Aquí tenemos un código, un P0217. Podemos tener las diferentes opciones, por ejemplo, listado de códigos, prueba de actuadores, y algo que es bastante común, a veces o necesario en los sistemas, es el reset de la memoria CAM. Bien, esas serían algunas de las funciones que podemos tener, también el reset de la memoria CAM. Recordemos que para la línea de Ford es importante cada vez que nosotros hayamos hecho alguna corrección en los sistemas de combustible, en las entradas de aire, restablecimiento de la memoria CAM. Bien, pero regresamos a la parte del PowerShift, que este mismo equipo tiene funciones bastante buenas en la cobertura para los aprendizajes, las funciones de diagnóstico, en el caso del tipo de transmisión, que sería la línea del PowerShift. Primero vamos a identificar que estos autos tienen una apariencia de ser un vehículo automático, cuando en realidad no lo son.
Si nosotros vamos a revisar la parte de la transmisión, nos daremos cuenta que la transmisión es una transmisión estándar, por supuesto, con una operación electrónica. Pero a simple vista, en la parte de la transmisión, pues aparenta ser un vehículo con transmisión automática, cuando en realidad pues no lo es. Pero vamos a notar que en la palanca de velocidades va a manejar unos selectores que tienen funciones específicas para la parte del sistema de la transmisión. En la versión que en esta ocasión nos toca trabajar, sería en la grabación de este video, la más nueva, la PKG 106 con A donde vamos a tener ya funciones, cobertura bastante buena para la transmisión PowerShift. Así es de que en el caso del menú que vamos a tener para el sistema del PowerShift, vamos a tener las diferentes submarcas como sería Fiesta, Focus, Figo y Icon. Si nosotros seleccionamos una versión de Fiesta, la versión de Fiesta que va a manejar un sistema de PowerShift va a ser el sistema que trae variadores de tiempo. A partir del año 2012 con los motores 1.6. Aunque recordemos que también viene el Figo con un motor muy similar, aunque la motorización es más pequeña, con un motor 1.5. Este tipo de vehículos es el que maneja esa transmisión con PowerShift. Así es que una vez que nosotros estamos en la transmisión con el sistema PowerShift, vamos a ver lo que en ese momento nos ofrece. Por ejemplo, tendríamos la versión del módulo, la lectura de códigos, borrado de códigos, un flujo de datos, las gráficas. Esa parte es bien importante, las gráficas, porque vamos a encontrarnos que para el sistema del PowerShift será necesario analizar gráficas para poder emitir un diagnóstico durante funciones específicas o alguna falla que nos muestre la parte de la transmisión. También vamos a estar viendo que va a manejar 3 aprendizajes importantes, que sería la calibración del TR, una calibración de tambores y horquillas y un aprendizaje de embrague. Cabe mencionar que para el aprendizaje del embrague son 21 aprendizajes los que corre, pero en el cual yo no tengo opción a poder correr el 21 o el 1, sino que tiene que correr en un orden consecutivo. Si algún aprendizaje marca error, simplemente pues ya no continúa con la prueba. Así es que vamos a la parte de la transmisión del PowerShift. Esta definición también se le conoce como una DPS6, que es lo que significa doble embrague seco. Vamos a tener la P de una PowerShift, es un cambio potente, lo que sería la S de sincronía y la 6 de 6 velocidades. Así es que ese acrónimo conviene como DPS6, así se le conoce a esa transmisión. Dentro de esa transmisión, pues cabe mencionar que hay que realizarle servicios de mantenimiento y de los servicios es cambios de aceite, revisión de niveles de aceite. Así es que aquí tenemos una imagen de la transmisión y a donde podemos observar 2 tapones con una forma de tornillos Allen, que sería el número 1, que es para poder revisar el nivel y el llenado. Para el nivel tiene que ser en una superficie plana y el nivel se verifica por escurrimiento, es decir, no hay una bayoneta para poder checar el nivel de aceite de esta transmisión, simplemente es por escurrimiento. Y en el número 2 sería el tapón para el drenaje. Cuando nosotros vayamos a cambiarle el aceite, que se sugiere que el cambio se haga a los 80,000 kilómetros, se haga el cambio del aceite. Ahora, ¿qué aceite vamos a ponerle? Porque eso es una parte importante. El fabricante te recomienda utilices el aceite sugerido para el tipo de transmisión, que sería un fluido de transmisión de doble embrague. Sin embargo, a veces hay personas que le pueden poner un aceite ATF. El aceite ATF va a dañar la parte de la transmisión porque no está el diseño para operar con una transmisión estándar. La cantidad de aceite que debe de llevar esta transmisión son aproximadamente 2 litros. 2 litros de aceite es lo que normalmente lleva de cantidad. Ahora vamos a ver un poco el por qué los fabricantes han optado por un sistema de este tipo. Primero veamos en el número 1 que tenemos el motor de combustión interna. El motor de combustión interna, sabemos que siempre la energía que genera no se aprovecha en su totalidad. Un gran porcentaje, pero muchísimo es el porcentaje que se pierde. Y ese porcentaje de energía que se pierde normalmente suele ocurrir en la parte de las transmisiones. Así es que de ahí nace la idea
de instalar transmisiones de doble embrague. Así es de que si nosotros lo vemos de esta manera, un vehículo con una transmisión automática o una transmisión estándar, cuando se genera el cambio de velocidad, se separa el motor de la transmisión, por lo tanto, el tiempo de separación y acoplamiento, si es muy grande, se pierde mucha energía que produce el motor para que sea aprovechada para la energía útil del vehículo. Así es de que de ahí nace la idea de instalar una transmisión que maneje doble embrague. Al manejar doble embrague, un embrague se encarga o es controlado por un tren, el siguiente embrague por el otro tren. Así es de que los cambios de velocidad son en tiempos mucho más pequeños, lo que hace que la cantidad de energía que se genera del motor sea aprovechada directamente sobre la parte de el impulso del vehículo. Entonces, de ahí que los cambios serán más cortos, más suaves y que haya esa ventaja de mayor aprovechamiento de la energía del motor hacia la parte de la transmisión del vehículo. Esa es la idea a donde surge el sistema del Power Shift. Otro punto que debemos de considerar para este tipo de transmisiones, concretamente en el Power Shift, que van a manejar un parking, es decir, manejan un trinquete a donde se va a bloquear la parte de la transmisión. Pero también aquí cabe mencionar que el manejo de la transmisión de ese tipo es importante saber cómo se debe de utilizar. Un ejemplo, si tú llegas y estacionas el auto, lo primero que tienes que hacer, pisaste el freno, tienes que aplicar el freno de estacionamiento y al final colocas tu posición de la palanca en parking. Con esto evitamos que se forcen o generen cargas dentro de la parte de la transmisión, lo que pudiera provocar daños futuros. Entonces, ese sería el proceso correcto de manejar un parqueo con un vehículo de este tipo de transmisiones, con Power Shift. Si nosotros hacemos lo opuesto, generamos demasiadas cargas e inclusive se pueden dañar componentes o elementos dentro de la misma transmisión. Bien, veremos algunas posibles fallas que nos puedan marcar unas transmisiones de este tipo. Algunos casos pueden presentarse a donde lanza un mensaje que dice allí que está sobrecalentada la transmisión y que hay que detener el vehículo. Entonces, normalmente eso suele ocurrir por problemas internos en la transmisión. Si hay necesidad de desmontar la transmisión de este tipo de vehículos, hay que considerar lo siguiente. Nosotros estamos familiarizados a veces al desmontar una transmisión estándar que tú sueltas los tornillos de la concha de la transmisión y jalas la transmisión para poder desmontarla. En el caso del Power Shift no es así. Aquí hay que considerar que el embrague, que es este elemento que está montado en la transmisión, se queda en la transmisión. O sea, es decir, no se va a salir de la transmisión. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí, sobre esta flecha de la transmisión, maneja seguros. Así es de que si nosotros soltamos los tornillos de la concha, intentamos jalar la transmisión y no sale, entonces esta transmisión no va a salir de esa manera. ¿Qué hay que hacer? Retiren el motor de arranque, la marcha, y ahora sí vamos a tener que retirar los tornillos que están sujetos del embrague al volante cremallera. Una vez que hayamos hecho eso, ahora sí podemos desmontar la parte de la transmisión. Es algo que hay que considerar. Muy bien, vamos a analizar en el caso del sistema del doble embrague el kit completo. El que compone, por ejemplo, se va a estar componiendo de este paquete a donde vienen los platos, los dos discos que tienen que ver respecto al doble embrague. Y también se van a manejar algunos otros elementos más, como serían las bases a donde corren las horquillas que tendríamos acá, el collarín, que sería es un collarín doble, y tenemos dos bases. Recordemos que tenemos dos embragues, por lo tanto, hay doble collarín, doble horquilla, para accionar a las velocidades que corresponden. Muy bien, aquí por ejemplo podemos tener un corte esquemático de una transmisión o un embrague ya montado.
Aquí, como podemos observar, el que tenemos en la parte superior como el número 1, este sería un actuador que se encarga de accionar al embrague para poder aplicar las velocidades, que puede ser primera, tercera y quinta. El otro actuador que viene como el número 6, que se le conoce como el actuador del embrague B, este se encarga de activar las velocidades pares, incluyendo la reversa. Así es de que si nosotros vemos este tipo de motores que nosotros tenemos aquí, son motores sin escobillas, es decir, que no utilizan carbones. Sin embargo, aquí, de acuerdo a la posición del motor B, que es el que está en la parte inferior de la caja, en las temporadas de lluvias normalmente puede ser que pasemos algún charco, se mete el agua hacia ese motor y si se queda acumulado y se genera un daño en el mismo motor, algo que nosotros vamos a notar es que ese vehículo no va a tener reversa. De primera se va a brincar a tercera y así va a ser unos cambios bastante golpeados y van a brincar los cambios de primera a tercera, pero un dato es que no vamos a tener reversa. Así es de que cuando nosotros investiguemos o tratemos de revisar los códigos de error, el código de falla me indicará que tengo un problema concretamente en ese motor. Cabe mencionar que los motores son iguales, el motor A respecto al B, así es que puedo invertir los motores para poder hacer una prueba y confirmar que efectivamente el problema solamente es el motor. Otro punto es que los motores son los mismos, o sea, el de un Figo, de un Fiesta, de un EcoSport o de un Focus, el motor es exactamente el mismo. Ya una vez que nosotros hayamos desmontado los elementos, en este caso, imaginemos que tenemos un problema, tal vez solamente con el collarín, vamos a inspeccionar la parte de las horquillas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un collarín con demasiado desgaste. Muchas veces cuando un collarín se daña, pues también seguramente lo que es el embrague será necesario reemplazarlo. Así es de que vamos a ver dos puntos que son importantes. Mire, por ejemplo, aquí estamos viendo que este sería un embrague con bastante desgaste o un desgaste bastante notorio en su sistema. Y normalmente para este tipo de embragues vamos a tener dos conceptos. Por ejemplo, hay embragues que cuando nosotros los desmontamos pueden no estar reseteados. Es decir, que estos seguros que nosotros vemos aquí no están presionando al plato. Por lo tanto, si yo montara ese embrague a esa transmisión y luego a su vez al auto, pues seguramente ese vehículo no va a poder funcionar por esa razón, ¿no? Porque no está reseteado el embrague. ¿Cómo se identifica cuando un embrague está reseteado? Bueno, porque los seguros están, en ese sentido, están atorados. Pero vamos a ver el proceso, cómo resetear un embrague. Así es de que aquí vamos a 7676 y un 1. Instalamos el embrague. Justamente por esta razón. Este embrague que nosotros vemos se ha instalado, se ha cambiado, pero para que pueda ser funcional en el vehículo, será necesario utilizar herramientas. Las herramientas que se utilizan para la instalación del embrague y para el reseteo son herramientas diferentes. Así es de que en esta ocasión lo primero que se va a hacer es colocarse una herramienta la cual va a mantener o va a presionar el diafragma o los diafragmas del embrague, que esa es una parte que será necesaria a la hora de hacer el reset. ¿Ok? La siguiente herramienta ahora es girar las pestañas del embrague justamente para que cuando se genere la presión puedan acoplarse los seguros. Listo, ahí se giran las pestañitas y enseguida, obviamente, se va a tener que presionar el diafragma. Noten ahora cómo empiezan a bajar el diafragma, justamente alineándose para poder correr los seguros, aplicarlos. Ahí está el otro seguro.
Muy bien. Una vez que los seguros están presionados, simplemente pues se suelta el embrague, ¿verdad? Y de esa manera quedaría reseteado ese embrague para poder ser instalado. Ok, una vez que nosotros hayamos hecho el reset del embrague, esto cabe mencionar que si el embrague es de uso, se tiene que resetear. Si el embrague es nuevo, está reseteado, entonces no es necesario hacer ese tipo de reinicios porque el embrague pues, no lo necesita. Ok, cuando nosotros instalemos las horquillas, hay algo que hay que considerar. Las horquillas normalmente tienen que ir centradas sobre este eje que se puede conocer en algunos casos como un candelero. Así es que si nosotros vemos acá, de este lado, va a haber una marca. Esta parte es una especie de un excéntrico, es decir, que cuando yo lo gire, puede hacer que la horquilla se mueva del centro del eje del candelero. Entonces, lo que yo debo de fijarme es que una de estas flechas quede alineada, con eso que te indica que la horquilla quedó centrada. Esto mismo debo de hacer para la siguiente horquilla, antes de instalar el collarín y posteriormente el embrague. Entonces, ese es un punto que yo debo de considerar antes de que vaya yo a instalar mi embrague. Ok, ¿qué más vamos a checar? Bueno, resulta que algunos vehículos de estas líneas están boletinados, es decir, el boletín está relacionado a que pueden tener fugas de aceite. Y la fuga de aceite consiste en dos elementos que tiene dentro de la misma transmisión, que son dos retenes. Estos retenes, este retén que viene acá, aquí en la parte superior hay otro retén. Normalmente los retenes que presentan fugas de aceite vienen en colores negros y posteriormente los que fueron por el reemplazo son de color café. Normalmente en ese orden van. Les comentaba, estos autos pueden tener un boletín y te indican que es necesario reemplazar estos dos sellos. Pero otra forma es que cuando te llegue un vehículo de este tipo y sospeches que tienes problemas en la parte de la transmisión o te hace fallas en la transmisión, antes de bajar la caja, observa si tienes escurrimientos por aceite. Si hay escurrimientos por aceite, seguramente a través de estos sellos es como se está fugando ese aceite. Así es de que tendríamos que reemplazarlos y, por supuesto, seguramente vas a tener que cambiar el embrague. ¿Por qué? Porque se contaminó con aceite. Entonces, es algo que debemos de considerar cada vez que hacemos un servicio para este tipo de transmisiones. Si es que hubiera fugas de aceite. Vamos a pensar que si hubo fugas de aceite, corregiste lo que era necesario hacerle, enseguida vamos a tener que generar la alineación del actuador. ¿Cómo se hace esa alineación o ese centrado? Recordemos que aquí estábamos mencionando que cuando nosotros vayamos a centrar esta horquilla, será necesario que nosotros coloquemos en esta posición el motor que se encarga de accionar al collarín. Aquí tenemos dos motores, tenemos un motor A y tenemos un motor B. Estos motores quedamos que son sin escobillas, es decir, que no van a utilizar carbones. Así es que son motores trifásicos a 12 voltios. Una forma de poder alinear esto es que yo coloque el motor, no es necesario que lo apriete, solamente es que lo guíe para que quede alineada cuando yo vaya a apretar este excéntrico que centra la horquilla. Eso es el punto. Ahora, ¿cómo lo debemos de hacer? Esto normalmente cuando nosotros vamos a alinearlo, vamos a alinear la horquilla, hacemos esto. Posteriormente, una vez que ya hayamos instalado inclusive o hayamos entrado, instalamos el embrague, hay otra prueba más que hay que ejecutarle. Normalmente, este motor, cuando tú hayas instalado el embrague, lo que nosotros debemos de confirmar es que la horquilla, cuando tú la acciones, no se atore. Y la forma de poder verificar que no se está atorando y corre perfectamente bien es que tú coloques una matraca acá, hagas girar el tornillo o el eje que va a hacer girar el motor y normalmente va a girar 13 vueltas en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Eso significa que tú sería un equivalente a que has presionado el pedal del embrague y accionaste el embrague.
Y posteriormente, no se sugiere que saques el destornillador, o en este caso la matraca con una punta Bristol, sino que lo vuelvas nuevamente a girar en sentido a las manecillas del reloj al punto de inicio. La idea con esto es que tú confirmes que aplica y libera la horquilla, sin que genere un atoramiento. De lo contrario, eso te generaría errores cuando tú trates de montar el embrague, bueno, más bien la transmisión al auto, y resulta que pues no funcionó. Entonces, por eso esa parte es importante verificarlo antes de. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro punto también que es bastante importante checar. Ya tú armaste la transmisión, ya montaste el embrague, sin embargo, la vas a tener que instalar, vas a montarlo. Entonces vamos a notar que en el embrague traen un punto de pintura. Esa pintura que viene manejando ahí el embrague te indica que va alineado con una marca que tiene el volante. Entonces esa sería como para evitar el desbalanceo de ese sistema de embrague con el volante. Vamos a verlo aquí. Muy bien, el auto que va a traer este tipo de transmisiones van a ser los sistemas de inyección directa. En este caso este es un Focus. Algo que nosotros vamos a considerar antes de montar la transmisión es verificar que en el volante vamos a apreciar por acá, de este lado va a venir un triángulo. Ese sería así como que el punto de referencia para que nosotros pongamos bien centrada la parte del embrague con el volante. De lo contrario, puede generarnos problemas. Y se tiene que alinear en esta posición, porque aquí es a donde va el motor de arranque. Ahora, si nosotros lo vemos por el lado del... Bien, vamos a ver entonces la función del módulo respecto a la transmisión. Como hemos mencionado, la transmisión es una transmisión estándar controlada por un módulo para generar los cambios ascendentes o descendentes. Aquí, como podemos observar, el módulo está montado en la misma transmisión. Sin embargo, cuando el embrague se generen desgastes, los cambios para la transmisión pueden retardarse un poco o incluyendo si hay alguna falla pueden golpear o no hacer cambios la transmisión. Entonces, dentro de las pruebas se sugiere correr la prueba de aprendizaje del embrague. Como son 21 ajustes, probablemente uno de esos ajustes me genere el error. Así es que yo ya determinaría si tengo que desmontar la transmisión, bajar el embrague para su inspección. Así es que vamos a hacer el aprendizaje utilizando el equipo de diagnóstico, que sería el CJ4. Vamos a correr otra de las pruebas más para el sistema del Power Shift. Aquí vamos a seleccionar la prueba del embrague. En la prueba del embrague me va a pedir justamente las condiciones que se tienen que dar. Dice que verifique la llave esté abierta, el motor debe estar apagado, le voy a poner que sí. Ok, dice, ¿está seguro de entrar al aprendizaje del clutch? Sí, obviamente. Aquí las condiciones tienen que estarse con el motor. Bueno, en este caso la batería bien cargada, el motor debe estar apagado. Y aquí las pruebas tienen que hacerse con la posición de la palanca en P. Así es que inicia el aprendizaje. Aquí los aprendizajes son varios. Es importante que durante la prueba del mismo aprendizaje no debe de descargarse la pila ni cerrar la llave, y que todos los aprendizajes los vaya pasando. Si un aprendizaje no lo logra pasar, simplemente ya no continúa con la prueba y tendríamos que revisar cuál es el punto que no pasó para poder hacer la revisión o la corrección correspondiente. Ahí tendríamos 21 aprendizajes, 8 de 21, 9 de 21, aquí debemos determinar que termine, válgase la redundancia, todos los aprendizajes.
para que al final emita el aprendizaje que le corresponde, si fue correcto o no. Ok, aquí nos pide que pidamos el freno, demos marcha al motor y presionemos Enter para continuar. Esos aprendizajes sería como el punto de agarre, porque te pide que eches a andar el auto y pongas la posición de la palanca en D. Obviamente ahí sueltas la aceleración y empieza a generar los aprendizajes para la parte adaptativa del punto A al punto B. Recordemos que este tipo de transmisiones maneja 2 trenes de engrane, ¿no? Ahí genera 9. Recordemos que en la prueba anterior eran 21. Aquí son 9, pero la diferencia es que te lo pide con el motor funcionando. ¿Cuál sería la diferencia que tenemos con otros sistemas? Que cuando tú terminas el aprendizaje, si algún error ocurriera, nuevamente queda igual. Es decir, el vehículo nuevamente vuelve a encender y vuelve a hacer los cambios. Con los errores que haya marcado inicialmente, pero vuelve nuevamente a estar funcional. Muy bien, aquí terminó el punto A y B. Pide que cierres el contacto. Obviamente ese es como el cierre del aprendizaje. Y durante este proceso lo que hace es cierra la desconexión del equipo, bueno, de las funciones del módulo, para finalizar. Perfecto, aquí nos indica que el procedimiento fue realizado con éxito. Presionemos Escape y en ese momento le vamos a dar marcha. Le damos marcha al motor y verificamos que no haya ningún testigo encendido, indicando que el proceso fue correcto. Para el aprendizaje. Así es que todos los aprendizajes que en un momento dado se ejecutan, estos aprendizajes toma el control o tiene las funciones, los módulos de control de la transmisión. Así es que este módulo, si nosotros vamos a hacer un reemplazo por un módulo nuevo, será necesario programarlo, solo que ahí sí tendrá que ser con el equipo original del fabricante.
También hay otro punto, otro dato que es importante. Este tipo de módulos se pueden virginizar. Esto normalmente se lleva a cabo cuando se da la capacitación respecto a los módulos o a los sistemas de PowerShift. El módulo, al estar montado sobre la transmisión, si recuerdan, hacíamos mención que tiene dos motores. Estos dos motores están conectados, si nosotros lo vemos acá en este esquema, estos dos motores están conectados al interior de la transmisión, que serían estos. El que sería el número 5, tiene el control de la velocidad de los pares, en la segunda, la cuarta y la sexta, y el que sería el número 10, los impares, la primera, la tercera y la quinta. Así es que estos motores son libres de escobillas, están dentro del mismo módulo de control de la transmisión. Así es que cuando nosotros tenemos en operación la caja, estos motores interactúan con una serie de engranes en la parte interna de la transmisión para accionar la parte de las horquillas. Si recuerdan, mencionábamos que cuando nosotros vayamos a parquear un vehículo, ¿cuáles son las medidas de seguridad que debemos de tener para poner el auto en parking? Primero haber colocado el freno de estacionamiento y al final colocar la palanca en la posición de parking. ¿Qué sucede si esto no lo llevamos a cabo? Seguramente si dejamos inclusive el vehículo en una pendiente, a veces alguna velocidad se puede quedar puesta y esto va a hacer que pueda sufrir daños la parte interna de la transmisión. Se han encontrado ya en varios vehículos que los topes a veces de la parte de las horquillas se dañan o se generan errores. Esto me va a provocar que de repente ese vehículo ya no genere cambios, no te dé marcha porque ha detectado un error en la posición de los selectores de la transmisión. Entonces, para esto existe una prueba. Esta prueba la vamos a hacer aprendizaje de horquillas. En esa prueba, si hay errores, tendríamos que desarmar mecánicamente la parte. Aquí vamos a hacer el proceso de aprendizaje. Ya tenemos el vehículo funcionando. En este caso, tenemos varios de los aprendizajes de los cuales vamos a seleccionar en este momento. Por ejemplo, vamos a seleccionar el de tambor y horquillas. Aquí, en este aprendizaje, vamos a seleccionarlo. Si aquí me dice que el motor tiene que estar apagado, la llave debe de estar en ignición, vamos a tener que apagarlo. Vamos a colocar la llave en ignición. Recordemos que ciertos aprendizajes te va a indicar bajo las condiciones que se deben de mantener, que durante esta condición vamos a tener que pisar y mantener el pedal del freno, así es que lo vamos a hacer de esa manera. Está colocado el pedal del freno, ahí empieza a hacer la activación de los motores porque empieza a hacer la comprobación de las horquillas. Y ahí en este caso dice que la primera prueba está terminada, que cierre el contacto y le presione Enter para continuar. Y aquí en este caso, durante la misma prueba, te va a pedir que las condiciones, en este caso de la batería, estén bien cargadas. ¿Por qué? Porque requiere de activación de motores, por lo tanto, el consumo de corriente es bastante alto. Si la batería no está bien cargada, puede abortar la prueba o te puede marcar como un error. Aquí normalmente durante esta prueba se van a ejecutar por problemas, llamémosle así, mecánicos dentro de la misma transmisión. Claro, si hubiera problemas también externos por la parte del embrague, seguramente te lo va a abortar, pero normalmente la prueba la ejecuta en la parte interna. Y listo, con esto terminó la prueba en esa de horquillas. Ok, bueno, entonces, si tuviéramos un problema dentro de la misma transmisión, seguramente ahí nos va a arrojar el error, nos va a decir que tenemos un problema en el tren A o en el tren B, así es que tendríamos que desarmar la transmisión para ver a dónde está el problema. Y luego podemos ver el esquema de la transmisión, a donde tenemos una serie de sensores que generan pues, la red de operación de la caja. Entonces aquí tendríamos los dos motores. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el comentario que tenemos dos motores que accionan a las horquillas? El número 9, que sería el motor o actuador del embrague B. Normalmente por estar en la posición inferior de la transmisión, en temporada de lluvias, por acá llega, se mete agua,
y hace que se dañe ese motor o simplemente puede hacerlo fallar porque hay agua en ese momento. Es algo que hemos visto bastante recurrente. También hablábamos que la parte de los dos motores son exactamente iguales, por lo tanto, si yo sospecho que no tengo la reversa, no hay la segunda, la cuarta o la sexta, y además tengo un código relacionado a este motor, puedo invertir los motores, son exactamente iguales, y que los motores son los mismos para diferentes vehículos que está utilizando la marca. También vamos a tener diferentes sensores, como por ejemplo el del número 3 sería un sensor de rango de la transmisión. El sensor número 8 tendríamos como un sensor de velocidad de salida de la flecha B. El número 7 sería el de la flecha A. Y el número 6, que tenemos hasta el final, tendríamos un sensor de velocidad de salida. Así es de que esta red de sensores es importante monitorearla con una herramienta de diagnóstico. Y si vemos algún error, hacemos la confirmación utilizando un osciloscopio. Un ejemplo, respecto a la estructura de la red que nosotros tenemos para un sistema de PowerShift, vamos a notar que el módulo del sistema de la transmisión está conectado en la red que dice CAN-HS, que es alta velocidad. Está conectado al VCM, del VCM está con el PCM, que sería la computadora del sistema del motor. Está también la unidad de control de frenos ABS, y el sensor de ángulo de dirección. Todos esos módulos están conectados en la red de alta velocidad para un mejor control en la transmisión. También vamos a tener otra red más que se le conoce como CAN-MS. Esa red de CAN-MS estará conectado al cuadro de instrumentos y algunos otros módulos a donde la velocidad de la red no se requiere que sea tan alta. ¿Por qué? Por la gestión de datos que en ese momento estarán manejando. Respecto a los sensores, todos los sensores o los 3 sensores que está manejando, que sería el sensor de velocidad de entrada A y el de entrada B y el OSS, que es el de salida, todos los sensores son generadores inductivos. Por lo tanto, los generadores inductivos van a manejar un valor de resistencia. Ese valor de resistencia oscila entre los 600 y los 700 ohms para los 3. Tiene también una distancia el sensor entre el sensor con el arillo con el que tenga que trabajar. Sin embargo, los sensores no son ajustables, tienen una sola posición. Y la forma de evaluar los sensores es a través de los pits. Nosotros vamos a ver la velocidad de giro de los sensores. Esto, pongamos un ejemplo, si un sensor, el sensor de velocidad A, no me muestra velocidad, significa que o el sensor no está trabajando o ese tren de engranes no se está moviendo. ¿Y por qué no se puede mover ese tren de engranes? Bueno, puede no moverse justamente por tener un problema en el control del actuador de velocidad. Así es que el segundo sensor de velocidad que nosotros tenemos, que viene como ISSB, sería el que monitorea la velocidad del tren de engranes de las velocidades pares. ¿Cómo monitoreamos o para qué nos serviría? Bueno, dijimos que lo podemos checar por revoluciones, pero aquí viene un dato importante cuando nosotros tendríamos que revisar por gráfica. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues vamos a buscar nosotros en los pits del escáner, a donde vamos a monitorear el sensor de velocidad de entrada A y vamos a ver su aceleración. La aceleración que muestra este sensor me indicaría el comportamiento de ese embrague. Sobre todo en qué momento lo vamos a usar o vamos a utilizar estos pits cuando haya vibración. Es decir que cuando nosotros llegamos a instalar, o si alguien en algún momento llegó a instalar un clutch reconstruido, normalmente veíamos cómo vibraba. Bueno, los sistemas de PowerShift también pueden hacerlo cuando ya se calientan o solamente en condiciones de aceleración y en ciertas velocidades. Entonces, esto sería difícil poder detectarlo por revoluciones. O sea, si yo tratara de medir las revoluciones que marque el sensor de entrada A o el sensor de entrada B, sería difícil hacerlo. Sin embargo, si yo pongo la opción de gráfica, en ese momento voy a ver esto. Aquí lo quisimos hacer un poquito con un zoom más grande, justamente para poder apreciar una condición de error. Por ejemplo, aquí tenemos en el sensor de velocidad de entrada A una determinada aceleración. Si nosotros vemos aquí, existe una vibración. Esta vibración es captada justamente por la aceleración
en el caso del sensor. Y el B no tiene esa misma vibración, por lo tanto aquí el problema lo encontramos ya sea en el embrague o en una actualización de software para ese módulo. Aquí también es importante, de acuerdo al comportamiento, si existe un código de error, verificar si existe un boletín o una acción pendiente por parte del fabricante hacia ese módulo de control de transmisión. Recordemos que Ford ha extendido en algunos modelos sus garantías para los sistemas de transmisión, incluyendo la parte del reemplazo. Entonces, esta sería una forma de poder utilizar a través de la gráfica, manejando el equipo, el CJ4, para poder determinar si hay un patinamiento o más bien una vibración, no es patinamiento, es una vibración en la parte del embrague. Bien. Así es que tendremos otro sensor más, que sería el sensor de velocidad de la flecha de salida. Este solamente aporta la sumatoria del A y del B para poder mostrar la velocidad de desplazamiento del vehículo. Entonces quedamos que los tres sensores son generadores inductivos. Ok, vamos con otro elemento más. En este caso tendríamos un sensor de rango de la transmisión, que se le conoce como un TR. Ese sensor es digital. Aquí una sugerencia, si por alguna razón hay que bajar la parte de la transmisión, a veces ese sensor está o se queda sobre la caja. Entonces, para evitar que durante las maniobras de desmonte y montaje de la caja quede montado el sensor, este sensor es sensible a la parte de vibraciones, por lo que se sugiere retiren el sensor, colóquenlo en un lugar a donde no se mueva o se golpee, porque este sensor es un sensor digital y es un sensor que normalmente se puede dañar una de las dos señales que genera el mismo. El sensor no tiene ajuste. Si nosotros vemos aquí, este es el chicote accionado por la palanca a su vez mueve a esta placa. Esta placa internamente trae dos elementos que van a estar corriendo de cada lado del sensor, haciendo que cambie su señal que genere el sensor. El sensor es un sensor digital, como lo mencionábamos, pero lo que va a hacer es genera un ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo es variable dependiendo de la posición de la palanca. Un ejemplo, vamos a ver aquí una pantalla de datos. Aquí me indica que la posición de la palanca está en P. Y si nosotros vemos el sensor de rango de la transmisión, va a manejar dos señales, la señal A y la señal B. Noten que la señal A tiene un 22% en su ciclo de trabajo y la señal B tiene un 78%. La sumatoria del A con el B nos daría el 100%. Normalmente cuando un sensor de este tipo se daña, puede ser que no tenga una de las dos salidas. Puede no tener la A o puedo no tener la B. O simplemente se dañan las dos salidas. Entonces aquí no voy a tener ningún porcentaje, por lo tanto el síntoma es no te va a dar marcha, y te va a marcar un código del sensor de rango de la transmisión. Una forma de monitorear ese sensor de rango de transmisión sería la siguiente. Vamos a ver. Un punto importante será que nosotros ubiquemos estos valores de porcentaje que aparecen aquí, un 22 y un 78%. Ambos nos dan el 100%. A medida de que yo cambie la posición de la palanca, voy a ir viendo cómo los porcentajes irán cambiando hasta que lleguen ahí. Pero si nosotros observamos la suma de un porcentaje con el otro, nos tendrá que dar el 100%. Nuevamente vuelvo otra vez a regresar y noten ustedes cómo va cambiando y me va confirmando la posición de la palanca hasta llegar a la parte de parking. Bien, entonces de esa manera es como nosotros podemos ir monitoreando el desempeño de ese sensor. En ocasiones habrá la necesidad de que nos pida que tengamos que llevar a cabo un aprendizaje para ese sensor de rango. Entonces el aprendizaje de la misma manera lo vamos a colocar, a realizar utilizando la herramienta de diagnóstico, en este caso el equipo CJ4R. Un aprendizaje para el sensor de rango de la transmisión. Este sensor de rango de transmisión normalmente lo vas a tener que dar un aprendizaje cuando se haya reemplazado o hayamos hecho el cambio del módulo. Entonces hay una función que dice calibrar TR. Esto tiene que ser con el motor apagado, la llave en ignición. Aquí nos da las condiciones. Yo le pongo que sí.
Dice, ¿está seguro que requiere calibrar? Sí, vamos a iniciar por la posición de la palanca en la letra P, en la posición P. Así es que ahora vamos a colocarla, ahí verificamos que efectivamente está en la letra P. Empieza a hacer los ajustes o la parte de la calibración. Enseguida me dice que está programando la posición que yo le he indicado, que es en la letra P. Ahorita vamos a esperar en qué momento me indica que yo debo de cambiar la posición de la palanca para ponerla en la letra que sigue. En este caso aquí me dice está prendiéndola, y lo que tendríamos que hacer ahora es la vamos a cambiar a la posición de reversa. Ahí en este caso me dice ok, ya está en R. Vamos a darle la confirmación que está en la posición R. Después me dice, ok, si está en R, vas a tener que cambiarla y la vamos a poner en N. Ya está en la parte de neutral. Nuevamente le indico, confirmando la posición de la palanca. Enseguida me dice, bueno, ya está aprendida la de neutral. Cámbiala a la letra de D. Le confirmamos que está en D. Y enseguida, por último, me pide que cambie a la posición L. Cuando lo cambio a la posición L, simplemente lo que hacemos es confirmamos. Y aquí ya está verificando las condiciones de la posición. Obviamente me va a decir cierra el contacto. Cerramos el contacto. Le damos a aceptar y terminamos. Bueno, espera normalmente un tiempo para cerrar la función del aprendizaje, que en este caso lo teníamos para la parte del sensor de rango de transmisión. Muy bien, entonces con ese aprendizaje llevamos a cabo el rango de la parte de la transmisión, que ese es cuando tú reemplazas el sensor o cuando cambias el módulo. Hay ocasiones que te pide hacer esa parte del aprendizaje. Muy bien, ahora abordemos la operación de los motores eléctricos. Recordemos que estos motores se encargarán de aplicar las velocidades de cada uno de los tren de engranes, o sea, como si fuera la parte de el embrague. Estos motores están, montados uno en la parte superior, otro en la parte inferior. El motor es un motor trifásico a 12 voltios. Así es de que el que se encarga de tener el control sobre el motor será directamente el TCM. Así es que aquí veremos las tres fases del motor, que sería W, V y U. Recordemos que cada fase se activa a 120 grados, por lo tanto, cuando las tres fases se activen, se harán completados los 360 grados, es decir, la vuelta del motor. Pero además, estos motores van a manejar otros dos cables más, que sería una línea de 5 voltios para la alimentación del efecto Hall, una línea de tierra, y tenemos tres señales. Las tres señales de retorno tienen que ver con la activación de cada una de las fases. Sería como una manera de confirmar que el motor está trabajando de forma adecuada. Si nosotros quisiéramos checar una señal de control de ese motor, lo veríamos usando un osciloscopio. Aquí solamente se muestran dos fases de activación hacia la parte del motor. Si hubiésemos conectado otro canal más, bueno, pues estaríamos viendo las tres fases, la vuelta completa de ese motor. Muy bien, vamos a poner un video de una falla de un vehículo de este tipo. El siguiente caso que vamos a documentar, esto es de un Focus, es una transmisión con Power Shift, y algo que vamos a notar es que cuando yo le gire la llave en ignición, si le quiero dar marcha luego, tardará en encender. Ok, el problema de este auto es que no aplica la reversa. Si yo le pongo reversa, ahí, obviamente aquí le acelero. Si escuchan ustedes cómo el motor se acelera, la posición de la palanca está en reversa, no hay reversa, solamente aplica hacia enfrente. Hacia enfrente sí se mueve poquito, ¿sí? Así es que vamos a hacer el diagnóstico para saber a qué se refiere este problema. Muy bien.
El código de error es relacionado a la parte de los motores, por lo tanto, vamos a tener que retirarlos, vamos a identificar físicamente, esos motores no tienen una posición. Dentro de la carta de diagnóstico hace referencia que un tren no está funcionando correctamente. Así es que una vez que se desmonta el motor, hay que verificar que no haya residuos de humedad. En este caso, ambos motores tienen residuos de humedad. Este es el que va en la parte superior y este es el otro que se quitó de la parte inferior. La primera prueba que vamos a ejecutar es haciendo un cambio de los motores para verificar si el problema es eléctricamente en el motor o tenemos un problema en el embrague. Bueno, es algo que nosotros habíamos comentado, que si detectamos que un motor está dañado, bueno, pues podemos hacer el cambio, ¿no? Invertirlos y ver si ahora el código de falla se pasó para el siguiente motor, que sería normalmente el que comúnmente se daña, es el motor B. Así es que lo intercambiamos por el A y verificamos a ver si el problema se cambió de errores en los cambios de velocidades y el código, por supuesto. Sin embargo, para este auto que estamos revisando, ese motor B se ve con mucha humedad, por lo tanto decidimos abrirlo. Y noten lo que encontramos. Aquí ya está abierto el motor. Y como podemos observar en la parte superior hay bastante humedad, residuos de humedad, que esta es la tapa. Así es que esa es la razón por la que ya no trabaja este motorcito. Ok, así es de que ese exceso de humedad fue lo que daña el motor. Hablábamos que yo puedo reemplazar el motor por cualquier otro, no importa que sea de un Fiesta, de un Focus, de un Figo. Los motores son exactamente iguales, no se tienen que dar de alta, no se programan, simplemente se instalan, que el motor esté funcionando bien. ¿Ok? Pues bien, para la parte del sistema de Power Shift vamos a requerir herramientas para montar el embrague y para desmontarlo, incluyendo para el reset. Así es que estas herramientas que tenemos acá del lado izquierdo serían para las líneas del reset, la que tenemos para el lado derecho es para quitar y montar el embrague. Muy bien, pues espero haber aclarado algunas dudas respecto a los sistemas del Power Shift. Quedamos a sus órdenes. A nombre de Inyectronic, agradezco su atención, su asistencia y excelente día.